buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, familia de la Iglesia Center Creek. Bienvenidos a nuestra reunión raya de alabanza y adoración. Y quiero comenzar con el Salmo 34, que me encanta el Salmo 34, como dice allí. Miren lo que dice el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, este es el mejor tiempo para que tú y yo adoremos a Dios, en todo tiempo. Y dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Hay tres partes aquí en el Salmo 34 que me fascinan. En primer lugar, el salmista te invita a bendecir al Señor en todo tiempo. En segundo lugar, dice allí el versículo 2, dice: engrandecé a Jehová conmigo. El versículo 2: engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué quiere decir allí? Que enfoquémonos en Dios, que tú y yo estemos centrados en Él. Ahí en tu casa donde tú estás, vamos a enfocarnos en Dios y vamos a engrandecer al Señor juntos. Y la tercera parte que me llama mucho la atención, dice el versículo 4: busqué al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me oyó. Allí en Jeremías dice: clama a Jehová y Él clama a mí y yo te responderé. Y aquí el Salmo dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí hay algo importante: determine buscar a Dios. Determina buscarlo, determina encontrar, decide buscar a Dios en esta mañana, como dice su palabra. Me fascina lo que dice allí en el Daniel capítulo 1 versículo 8. Daniel propuso en su corazón. Proponte en tu corazón en esta mañana buscar a Dios. Y vamos a alabarle con este cántico que se llama Hay Victoria. Vamos. Sí, Señor, en tu nombre hay victoria. En el nombre de Jesús. Vamos. Levantamos la bandera de Cristo en alto. Vamos a levantar su bandera. Calmas toda tempestad, alumbras mi oscuridad. La montaña frente a mí la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, Sí, Señor. a mi lado tú estás. Y decimos, iglesia, vamos. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. En su nombre. En su nombre adoramos. En el nombre de Jesús. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Vamos, digo. Cuando paso por las aguas, A mi lado tú estás. a mi lado tú estás. Y decimos: Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No hay otro nombre y te adoramos, Señor. solo en tu nombre
En el Jesús. nombre de Cristo No hay otro nombre. hay victoria. En medio de esa enfermedad anunciamos victoria. Hoy declaramos tu presencia, En medio Señor. de esa prueba Decidimos anunciamos buscarte, victoria. Señor, en nuestras casas En medio de la escasez para adorarte, anunciamos victoria. para Porque bendecirte, nuestra victoria y declaramos está en que hay Cristo victoria Jesús. solo en ti, Señor. Hay Y aún victoria solo en tu esta nombre, prueba, Jesús. Aún en este momento tan En este momento, hoy Señor, levantamos nuestra mirada. hoy, Y decimos, Señor, mi levantamos socorro nuestra mirada, viene nuestros del ojos a ti, Señor. como dice tu palabra. Que estás a punto Que mi de ver la socorro victoria viene más del grande Señor, como en dice el toda Salmo tu generación. 121. Levántate, toma la mano de tus hijos. Hoy anuncia alzamos nuestras la miradas a victoria ti, de Cristo. Señor, y decimos: Vamos todos. hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria. Grítalo. En el nombre de Cristo. Solo en tu nombre. No es por vista. Es por fe. Porque eso dice tu palabra, Señor, que no es por vista, es por fe. Cuando ponemos la mirada en ti y solo en ti, como dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y a mí me encanta lo que dice la Biblia allí en Primera de Reyes, y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, porque hay mucho que entender aquí en Primera de Reyes capítulo 17. Me fascina lo que dice la Biblia. Allí dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acac: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice el versículo 2: y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queric, que está frente al Jordán. Escuche bien lo que dice allí. Mira, aquí podemos encontrar instrucciones de Dios. La Biblia, en su palabra, hay instrucciones para ti y para mí. Cuando hacemos el devocional, aquellas preguntas: ¿qué mandato tiene el Señor para mí? ¿Qué promesa tiene Dios para mí? Cuando vamos a su palabra, quiero invitarte a que vayas con expectativa. Aquí podemos encontrar instrucciones, como la palabra de Dios le daba instrucciones al profeta Elías. Le dijo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete y beberás del arroyo que yo he mandado. Dice: he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y miren el versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Queric, que está al frente del Jordán. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí, que tú y yo obedezcamos, que tú y yo sigamos sus instrucciones, que tú y yo sencillamente decidamos vivir una vida crucificada y creer y obedecer las instrucciones de Dios en su palabra. Padre, gracias, porque en esta mañana y en este tiempo entendemos que cuando estamos ahora en casa, guardados, a través de lo que estamos viviendo, podemos ver que este es un tiempo de entrenamiento, porque este tiempo de entrenamiento, Señor, empieza a solas contigo en lo secreto. Este tiempo de entrenamiento, de buscarte, de apartarnos del ruido del mundo, de las actividades diarias, de la rutina que hacemos, que podamos aprovechar este tiempo, Señor, y entrenarnos en tu presencia, a saber lo que tú tienes. Por eso, Señor, te doy gracias, porque solamente en ti y solamente en ti podemos sostenernos. Elías, dice la Biblia en Santiago, que fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero el hombre, la Biblia dice que él obedeció y escuchó la palabra del Señor. Vamos a decirle lo que dice allí, porque solamente en él tenemos poder. Como dice ahí el Salmo 121, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios que sostiene los cielos y la tierra
Él nos las ha puesto en nuestras manos para obedecerla. Vamos a cantar este cántico, que en Él hay poder. Te amamos, Señor. Te Gracias amamos por tu presencia. Sabemos que no estamos solos. No, Tú Señor, estás no con estamos nosotros. Tu poder está en nosotros. Por eso cantamos que tu poder está en nosotros. El poder que Así es, resucitó a Señor. Jesús vive en nosotros. Tu poder vive en nosotros. Aleluya. Nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Decimos, iglesia, Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. solamente en tu palabra, Señor, nos sostenemos. Te amamos, Jesús. Tu poder se levanta en toda la Así es, Señor. Tu poder se levanta en medio de tu pueblo que te alaba. Poder que resucitó a Jesús me levantará y decimos: el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Digo, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Tu poder, Señor. poderoso es mi Tú eres digno. Eres tú, Señor. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltar? ¿Cómo no exaltarte? Mueves en medio de tu En medio, Señor, aquí te adoramos. Mueves en medio de tu iglesia. Tú te mueves, Señor. Aquí estamos adorándote Corremos a ti, Señor. y venimos a Volvemos a exaltarte. mirar tu rostro. Oh, Señor, amado, te adoramos. mío. Amado, El digno. poder de Dios está en tu casa. Te adoramos, El poder de Dios Jesús. está en Te toda tu adoramos a generación. ti. Alguien que lo diga, alguien que lo anuncie. Hay poder. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Poderosa tu sangre, Señor. Poderosa tu palabra. Poderosa tu presencia. ¿A quién iremos? Poderoso, Señor, estar aquí. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién iré sino a ti, Señor? Tú solo Señor, tienes corremos. palabra de vida eterna. Gracias. En casa. Venimos ahí donde tú estás, en de tu la casa. presencia del Señor. Allí Te estás abraza tú, en este momento. buscando la presencia del Señor. Te invitamos a que presencia, alce tus manos y le pueda decir: Amamos tu presencia, oh Dios. díselo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Díselo, díselo, iglesia, díselo. Amamos tu presencia, oh Dios. Hoy nos sabrás Tú estás aquí, tu presencia, amado. tu presencia. Hoy te amamos. Hoy te amamos. En casa decimos Tu palabra te dice que amamos. cuando nos reunimos 2 o 3 o más, Enviamos ante tú estás ti. allí. De generación en generación. Y un corazón nos contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Nos postramos delante Nos de ti. postramos. Oh amado. Oh amado, Oh amado. oh amado. En casa están sucediendo milagros. En nuestras estos casas milagros. Dios nos está reunimos, obrando. te La alabamos. gloria de Dios está fluyendo. Fluye, Aleluya. Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente, díselo. Oh, 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 oh. Tu presencia, tu presencia. Oh, oh, oh. Tu presencia. Tu presencia, Señor. Te amamos, Señor. Amamos tu presencia, Gracias Jesús. por cada familia. Gracias por las familias Señor, que por están tus reunidas en hijos. su casa, Señor, en esta Hoy hora, nos acercamos buscando de tu rostro. delante de tu trono. Hoy nos acercamos en Y familia. anunciamos que en tu nombre hay Buscamos, victoria, Señor, tu hay rostro. victoria. Reunidos allí en la casa, Señor. Declaramos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostiene. Gracias, Señor, porque sé qué sería de mi vida si no me hubieses alcanzado, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita, porque te tengo en mi vida, Señor. Y hoy como nunca, Señor, decido, mi familia y yo decido buscarte, entregarnos a ti, Señor, en adoración. Hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, a entregarnos, a encontrarnos contigo, Señor, a equiparnos por ti, Señor, a entrar en el entrenamiento de tu palabra, Señor. Gracias, te amamos, te adoramos, Jesús, tú eres digno. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Así es, Señor, gracias. Hay una enseñanza que está en la Biblia y es un principio de adoración también. Muchos se preguntan acerca del diezmo y las ofrendas, y quiero compartir lo que dice la Biblia. Quiero que entiendas que el principio bíblico del diezmo es antes de la ley inclusive. En el libro de Génesis, allí en el capítulo 14, en ese tiempo, ahí Abraham ofreció los diezmos cuando fue a rescatar a su sobrino Lot del secuestro. Y la Biblia dice allí: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. In su facto, el corazón de Abraham fue, y dice allí la Biblia, y le dio a Abraham los diezmos de todo, en el versículo 20. El diezmo como un principio de adoración no es exclusivo de la ley.
Es un principio de vida. Tú honrarás a Dios con lo primero, con el 10% de todo lo que recibes. El diezmo es el fruto de un corazón que esté agradecido con Dios, que lo reconoce como la fuente de todo. Y eso es lo que dice su palabra acerca del diezmo. Quiero invitarte ahí donde tú estás. Ahí dice también la Biblia, que me fascina, en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2. En el versículo 2 dice: el primer día de cada semana, escuche bien, el primer día de cada semana, o sea hoy, dice, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Es el tiempo de que te pongas de acuerdo con tu familia y entender este principio de adoración que está en su palabra. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que han apartado, Señor, el diezmo para ti, para ver tu gloria y honrarte, Señor, y así ver el fruto de tu obra aquí en la tierra, Señor. Gracias. Te pido que bendigas, Señor, y te doy gracias por cada hombre y por cada familia, por cada diezmador y ofrenda, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a terminar con este cántico que me encanta. Quiero invitarte allí a que busquemos a Dios con todo, porque Él todo lo puede. Miren lo que dice este cántico. Vamos. Todo lo puede, su poder hoy se mueve. Nada imposible para mí, Señor. Mi Dios vive por siempre. Él es suficiente. Milagros hoy suceden. Él está aquí. Decimos: mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve. Nada imposible para mí. Díselo, Señor. Mi Dios vive por siempre. Él es suficiente. Milagros hoy suceden. Él está aquí. Mi Dios. Díselo una vez más. Todo lo puede, créelo. Su poder hoy se mueve. Hoy se mueve su poder. Nada imposible para mí, Señor. Mi Dios vive por siempre. Él es suficiente. Milagros hoy suceden. Él está aquí, iglesia, Él está aquí. Mueve montañas. Díselo, díselo. Rompe cadenas. Mi Dios está aquí. Se mueve hoy aquí. Dile. Venció la muerte. Resucitó mi Dios. Pronto regresará. Vestido en majestad. Mueve montañas. Rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, mi Dios, mi Dios, todo lo puede, su poder hoy se mueve. Nada imposible para mí, Señor. Mi Dios vive por siempre. Él es suficiente. Milagros hoy suceden milagros. El primer milagro somos tú y yo cuando invitamos a Cristo a nuestras vidas. Cuando tú y yo decidimos volver nuestro corazón a Dios y entregarnos de una forma total. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús, muéstranos y enséñanos e intrúyenos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios lo bendiga. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muchos testimonios del Congreso. Ojalá
se lo hagan llevar a su respectivo líder y a nosotros también. Bueno, hijo de Dios, vamos a darle el último tema del Congreso. Se llama ¿Cómo lograr la vida crucificada? ¿Sí? La gran pregunta que usted tiene que hacerse y que se hace todo y que debemos hacernos es ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Para qué estamos vivos? ¿Cuál es el objetivo de estar vivo? ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de ser nosotros cristianos? Entonces, muchas personas piensan que al recibir a Cristo, el propósito de Dios para su vida es hacerle una vida más tolerable, más cómoda, sin muchas dificultades, ¿sí? Sin muchos problemas aquí en la tierra. Al fin de cuentas soy el hijo de Dios, ¿cierto? Dice la gente, y como hijo de Dios, como hijo del rey, el rey tiene lo mejor para mí. Eso es verdad. Otros piensan también que al recibir a Cristo, el propósito de Dios para ellos es que Dios bendiga y cumpla todos sus anhelos, todas sus metas, todos sus sueños, de vivir una vida, como llaman hoy, muy bendecida y con un mucho bienestar. ¿Sí? Eso es. Pero ¿cuál es el supremo propósito de Dios con nosotros? No quiere decir que Dios no quiere bendecirnos, claro que sí, porque si usted va a Génesis 1, dice que Dios creó la tierra y la preparó con todo lo que nosotros necesitáramos para vivir una vida sin que nos faltara nada. Entonces, ¿cuál es el propósito real de Dios para su vida? Es formar a Jesucristo en su vida. Ese es el gran propósito de Dios para su vida. Que usted sea como su Hijo Jesucristo, que desarrolle en espíritu, en el alma y en cuerpo una vida como la del Señor Jesucristo. Y tenemos la promesa en Filipenses 1:6. Mire, estoy convencido que Dios empezó una obra entre ustedes y la continuará completamente, ¿sí? Hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Hasta el día que usted se vaya a la presencia de Dios o el Señor Jesucristo venga, ese es el propósito de Él. Cada día, cada minuto, cada hora, ¿sí? Cada día, cada semana, cada mes y cada año, el único propósito del Señor Jesucristo es formar a Jesucristo en su vida. ¿Sí? Ahora, hay un gran enemigo, tenemos dos grandes enemigos que van a impedir que usted sea como el Señor Jesucristo. Y uno de esos, el primero es su yo, o sea, su propio ego, su propia personalidad. Usted estar buscando lo que usted cree, lo que es mejor para usted. Nadie se preocupa mejor que usted, nadie tiene mejores objetivos que usted para usted y así. Eso es lo que usted vive pensando. ¿Sí? Y tenemos el segundo enemigo, el amor por el mundo. Dios no dice que no vivamos en el mundo, porque Él fue el que creó el mundo. Lo que dice cuando se refiere a mundo, no es al planeta Tierra que Él creó, sino a la filosofía, a los valores morales y culturales y económicos que Satanás ha establecido en este mundo. Por eso dice, no améis, no dice no viváis, ¿sí? No amen este mundo, dice, ni las cosas que ofrece, porque cuando usted ama al mundo, usted no puede amar a Dios. No se pueden amar a dos personas al mismo tiempo, ¿sí? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por, vamos a ver entonces qué es el mundo. Dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, ¿sí? Y el orgullo de nuestros logros, nuestras posesiones. Entonces, eso es lo que el Señor dice, no améis, ¿sí? Porque cuando nos dedicamos a eso, desvirtuamos el propósito real de nuestra vida. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿A Adán y Eva les faltaba algo en el paraíso?
¿Sufrían de alguna necesidad? No, estaban completos, completos con Dios, completo consigo mismo, completo con la naturaleza. No les faltaba absolutamente nada. Vivían en perfecta armonía, perfecto equilibrio. Pero el diablo les comenzó y los tentó con que pensaran que Dios no los amaba, que Dios no tiene lo mejor para ellos. Y sigue usando el mismo truco con nosotros, y a pesar de que han pasado 6.000, 7.000 años, todavía caemos con el mismo truco todos los días. ¿Sí? Entonces, a veces nos cansamos de vivir bueno, y cuando estamos viviendo bueno, entonces lo arruinamos porque pensamos que nosotros, y así le pasó al diablo. Entonces, de la misma manera que Dios no evitó ni impidió, ¿sí?, que su Hijo Jesucristo sufriera aquí en la tierra, es lo mismo. Él no va a quitarnos nada y a impedirnos nada que impida el crecimiento y la formación del carácter en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el éxito del Señor Jesucristo? ¿Nacer? Pues sí, no, sí, porque nació y vino. Pero, ¿cuál fue el éxito de él? Obedecer a Dios. El único propósito, el éxito de él aquí en la tierra fue obedecerlo. Y lo obedeció hasta, ¿qué dice la Biblia? Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el propósito de Dios con nosotros, ¿sí?, dice, entendamos que todo lo que nos llegue a pasar en esta vida, bueno, regular o malo, aunque sea causado por nosotros, aunque sean causado por otras personas, Dios lo va a usar para bendecirnos, para formarnos, para tratarnos, para pulirnos, para desarrollar el mismo carácter que el Señor Jesucristo sufrió. Porque al Señor Jesucristo le dieron la bienvenida, pero al otro día, ¿qué decían? Crucifícanlo. ¿Sí? Al Señor le daban el beso en la mejilla y tan por la otra le daban. Y entonces esa manera de actuar, de responder, de ser del Señor, es lo que Dios quiere que desarrollar en nuestra propia vida. Y la Biblia siempre lo aclara. Lo que pasa, dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para el bien de los que nos ama. Aunque la gente nos pueda hacer daño, aunque Satanás quiera hacernos daño, esas circunstancias, esas adversas, esos problemas y hasta nuestros propios pecados, cuando nos arrepentimos y dejamos que Dios obre, Él la usará para formarnos y desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. La Biblia dice, porque en Hebreos, porque el Señor al que ama, disciplina, forma. Disciplina es trato, es formación, ¿sí? Y azota a todo el que, ya vienen los azotes cuando hay que de pronto darle varita al hijo. Cuando está, ¿qué? Terco, obstinado y para corrección. Azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la formación, el trato, el pulimento, Dios os trata como a hijos. Porque no, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué no disciplina? ¿Por qué no disciplina? Si usted no quiere la disciplina del Señor, entonces es un hijo rebelde que se va y hace lo que quiere. Y de todas maneras, Dios le da cierta libertad y lo deja tal como está. No quiere decir que no lo va a hacer. ¿Sí ve? Está como el hijo pródigo, se fue, pero tuvo que regresar. Y comenzó el trato de donde había terminado. Bueno, hijo de Dios, la vida crucificada. ¿Cómo logramos la vida? ¿Qué exige la vida crucificada? A ver, ¿qué cree usted que exige la vida crucificada? Ya que nos visita a Rafael, ¿qué cree Rafael o Nicolás que es aquí? ¿Sí? ¿Qué cree? Bueno, la gente dice orar más. Bueno, eso es parte de la vida cristiana. ¿Sí? Otro dice saber más de la Biblia. Eso es parte de la vida cristiana. Otro dice alabar al Señor bastante. Eso es parte de la vida cristiana, pero eso no es la esencia de la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, la esencia de la vida crucificada es ¿cuál? La obediencia. Si usted lee la Biblia, en ninguno dice el Señor, si ora más, si lee más la Biblia,
si se sabe más versículos de memoria, si evangeliza más, entonces, no, en la Biblia nunca va a encontrar eso. ¿Sí? Ahora, como seres humanos estamos acostumbrados a obedecer, ¿cuándo? Cuando nos conviene. ¿Sí? Si nos conviene, obedecemos. A veces obedecemos a medias, parcialmente, ¿cierto? Argumentamos, razonamos, le echamos la lógica para no obedecer. ¿Sí? Entonces, la realidad, el precio que se... Ahora, algo que usted tiene que entender es que se paga un precio más alto por no obedecer que por obedecer. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva mientras obedecían? ¿Vivían mal? No. ¿Qué le ha pasado a usted y a nosotros cuando no obedecemos? Hemos podido salirnos con la nuestra, pero ¿cuál es el precio de eso que logramos desobedeciendo al Señor? ¿Sí ve? Y esos precios abarcan lo personal, lo matrimonial, lo familiar, lo económico, lo social, lo político, todo nuestro ser. Y duran años ese precio. ¿Sí? Entonces entienda, porque si no es que obedecer a Dios trae, es como algo solo, no. La no obediencia tiene un precio más alto que obedecer al Señor. Entonces, la Biblia nos demuestra cuando nos metemos en problemas. Cuando no obedecemos y cuando obedecemos. ¿Cómo así entonces? ¿El Señor Jesucristo estaba feliz en el cielo o no? Claro que sí. ¿Cuándo se metió en problemas el Señor Jesucristo? Cuando obedeció al Padre. Cuando se obedeció al Padre. Pero estaba cumpliendo ¿cuál? El propósito de Dios. Entonces, entendamos que obedecer a Dios, ¿sí? Hay que pagar un precio por obedecer al Señor. Si nosotros leemos en el libro de Daniel 3, leemos que Nabucodonosor hizo una estatua y ordenó que todo el mundo lo adorara. Pero Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran judíos. Estaban en los puestos altos de su gobierno. Ellos sabían no solamente que si no adoraban, de pronto iban a perder su puesto de ministros. ¿Sí? Iban a perder las comodidades, los privilegios, los honores. No, iban a perder la vida. Y se enfrentaron a un reto grave. Se enfrentaron a un problema grave. ¿Sí? Por no obedecer al rey. Ahora, ¿por qué este cristiano está desobedeciendo la autoridad? Es que la autoridad se deja de obedecer cuando viola un principio, ¿qué? Bíblico. Cuando cualquier persona está violando una autoridad y está violando un principio bíblico, no se puede obedecer al hombre. ¿Se tiene que obedecer a quién? A Dios. Y mire lo que dice Daniel. Dijeron, he aquí nuestro Dios. Entonces el rey le dijo, si por el que no adore la imagen, inmediatamente morirá. Y ellos le respondieron, he aquí a nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿A qué estaban obedeciendo entonces estos tres hombres? Estaban obedeciendo la autoridad de Dios que dice, no adorarás imágenes. No adorarás a nadie sino a mí. No obedecerás a nadie por encima de mí. Estaban obedeciendo. Entonces, la obediencia nos mete en problemas con la gente. Ahora, ¿qué es fe? ¿Cómo se define la fe? La gente dice, yo tengo fe. ¿Sí? La fe es obediencia. Si usted no tiene fe, usted no obedece. ¿Sí? Entonces, la fe es obediencia. Ahora, la obediencia no tiene que entenderse. ¿Se ha visto cuando el hijo le dice, ¿y por qué? Porque yo le estoy mandando. Entonces, como adultos pensamos que Dios tiene que decirnos qué, por qué, para qué, cuándo, las conveniencias, los beneficios para obedecer. Y no, aquí ellos estaban obedeciendo que un principio, no te postrarás delante de nadie que no sea Dios. Y eso les costaba
su vida, les costaba su puesto político, su comodidad, todo. Pero dijeron, doy la vida, pero no voy a desobedecer a Dios. Entonces entienda que la obediencia no tenemos que entender, comprender, ver los beneficios para obedecer. No, la fe es obediencia. Y Dios dijo, hay que hacerlo. Eso así de sencillo. Nuestra mente humana siempre va a razonar. Nuestro yo que desea los beneficios solamente y solo la vida cómoda, la vida adecuada, va a reaccionar contra eso. Pero ahí es donde la mente, las emociones, la voluntad tiene que someterse ¿a qué? Por fe a creer en Dios. Entonces, es importante que entiendas esto, hijo de Dios. La obediencia no depende ¿de qué? De las circunstancias. Al contrario, muchos, si usted lee la Biblia, la gente que recibía al Señor Jesucristo, ¿sí?, perdían sus propiedades, eran crucificados, eran llevados a hoguera, eran matados por creer y obedecer al Señor Jesús. Entonces, un cristiano que dice que ama a Dios, ¿sí?, que no obedece, usted no está amando a Dios. Usted puede hacer actividades cristianas, puede hacer un sinnúmero de cosas que son parte de un cristiano, pero sin obediencia de eso no sirve. Estamos acostumbrados a hacer trueque. Bueno, no te obedezco, pero hago esto. No aquello, pero sí esto. Eso no es. Con Dios o es frío o es caliente. No hay nada intermedio. ¿Sí ve? Algo que muchas veces no entendemos. Hay dos señores a los cuales hay que servir. O sirves a Dios o sirves a Satanás. No hay medio. Uno es vida, el otro es muerte. Uno es luz, el otro es oscuridad. No lo entendemos. O no lo queremos entender. ¿Sí? La obediencia es un elemento primario en la vida cristiana. Sin obediencia no hay vida. Ahora, obedecer significa morir ¿a qué? Morir a nuestro yo. Eso le tocó al mismo Señor Jesucristo. Descendió de los cielos a nacer ¿en dónde? En un hogar pobre, en un hogar de obreros. ¿Sí? Y esa obediencia le costó eso. El rico se hizo pobre, espiritual, en todo, para enriquecernos a nosotros. Esa obediencia le implicó también que en Getsemaní él oró, Señor, aparta de mí, pero si es tu voluntad, hágase ¿qué? Solo tu voluntad. Nosotros reaccionamos, lo vemos imposible, lo vemos que no podemos, pero ahí es donde decir, Señor, por encima, hágase ¿qué? Tu voluntad. Las escrituras nos han enseñado que Él hará lo que sea, a través de lo que sea, por el medio que sea, ¿sí?, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Él empleará, hasta el mismo diablo lo emplea, para formar los propósitos de Dios en nuestra vida. Y si no, pregúntele a Job, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, Moisés, ¿qué hizo Moisés? Tuvo que tomar una decisión. ¿Sigo príncipe de Egipto o esclavo para el Señor? De un palacio a una choza, de una vida cómoda a una vida de esclavo. Era una decisión. ¿Sirvo al rey humano o sirvo al rey de reyes y señor de señores? Yo he visto cuando dice, uy, Señor, hazme un Moisés. ¿Sí? Pero la gente quiere el Moisés de bajar con la cara transfigurada, de pasar el mar, el río Jordán, 40 días para que se le pudiera poner la cara, ¿de qué? Transfigurada, de presencia de Dios. Bajar a obedecer al Señor y así por el estilo. Abraham, ¿cuándo fue Abraham? Abraham se llamaba Abraham, pero un hombre temeroso de Dios, recto, temeroso, apartado del mal, vivía allí, ¿sí? A pesar de que la gente que lo rodeaba no amaba a Dios, no era correcta, él sí lo era. ¿Cuándo pasó Abraham?
padre de una nación, padre nuestro en la fe, cuando aceptó un llamado. ¿Sí ve? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Se acuerda como decíamos antiguamente? Palabra de Dios. ¿Sí? No, sigue siendo palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios, que la escribió para nosotros. Pero el Señor le hablaba a Moisés una sola vez, o 2 veces máximo, o a Abraham, a toda esa gente, y no volvía a aparecer por mucho tiempo. ¿Y ellos qué hacían? Llamaban a la cadena de emergencia. No había cadena de emergencia, eran los únicos. Llamaban al pastor, tampoco había pastor. El pastor estaba arriba. Hermanos de célula, no habían. La vida cristiana es personal. Se vive en comunidad, pero la vida cristiana se vive primero personal. Y fruto de lo personal se vive en grupo. Entonces, María, uy, qué beneficio las mujeres, ay, qué beneficio, ojalá mi vientre hubiera alojado al Señor Jesucristo. Pero ¿estarías dispuesta a pagar el precio que pagó María? De ser difamada de adúltera. Eso significaba que sería o apedreada o echada de la casa de sus padres, de la casa de José, y como embarazada y todo, ¿en dónde iba a terminar? Prostituta. El gran anhelo, el gran sueño de la mujer es casarse. ¿Y vio el precio? Y todo lo que tuvo que pagar después, ¿no? En lo emocional, ver todo lo que hizo. O sea, queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos los tratos de Dios. Y si tú no obedeces al Señor, nunca podrás tener las bendiciones del Señor. Entonces, si no, en tu vida no están viéndose las bendiciones de Dios, no es porque Dios se olvidó de ti, ¿sí? O porque Dios no puede hacer las cosas, sino porque en nuestra vida no hay ¿qué? Obediencia. La Biblia dice, me amas, obedece mis palabras. Si me amas, obedeces mi palabra. Y yo me manifestaré y el Padre se manifestará. O sea, veremos la gloria de nuestra vida. Entiende, hijo de Dios, que lo que Dios quiere es que tú aprendas a someter tu mente, tus emociones, tu voluntad a la obediencia a Dios y su palabra. Ahora, ¿qué segundo requisito necesita la vida crucificada? Rendición. ¿Sí? Ahora, una cosa es la obediencia de labios, ¿cierto? Una cosa es la obediencia de labios. Pero la obediencia, para ser obedientes, ¿qué implica? Rendirnos. Rendir mi yo. Yo pienso, yo creo, a mí me parece. ¿Sí? En mi parecer, o sea, eso está bien. ¿Sí? La rendición no es abstenernos de qué o limitarnos. Ay, Señor, yo te prometo que esta semana no voy a comer tal cosa. ¿Sí? Traemos esas tradiciones de hacer unos trueques con el Señor. Piensa que rendición es abstenernos. No es abstenernos de cosas, no es limitarnos de cosas, es una rendición de todo mi ser. Si no nos rendimos, no veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos hombres en la Biblia Dios tuvo un propósito con ellos y no lo pudieron lograr? ¿Por qué? Porque no se rindieron. Uno de ellos fue Sansón. Sansón, Dios lo escogió con un propósito de prepararlo, le dio un don para que liberara al pueblo de Israel de los filisteos. Pero él fue creciendo en la vida cristiana y ese poder y esos dones que Dios le dio, los usó para beneficio personal. Al final de cuentas se volvió un muchacho dado a la promiscuidad, dado al licor, dado a la vida y nunca cumplió el propósito de Dios. Por eso terminó como terminó. ¿Sí? Judas, imagínense, Judas caminó con el Señor 3 años, pero siempre razonaba, siempre argumentaba, siempre buscaba su propio beneficio. ¿Y cómo terminó?
¿Sí? De nada le sirvió caminar. Y muchas veces así pasa en la vida cristiana. Usted lleva días, meses y hasta años en la vida cristiana y usted no ve que sucede nada, sino que parece como el cangrejo, 3 para atrás y 1 para adelante, y así se pasa toda la vida. ¿Por qué? Porque es que usted no somete su vida, su mente, sus emociones, su voluntad a obedecer a Dios. Siempre lo está razonando, siempre lo está argumentando, siempre buscamos el beneficio según yo, lo mío. Y terminamos así. A otros nos pasa como a Jacob. Queremos ayudar al Señor, queremos ayudar siempre, queremos pensar. ¿Y qué le pasó? Pasó una vida de pruebas, de circunstancias adversas y difíciles, y hasta que no, después de tantos 20 años de trabajar por Raquel, después de sufrir por otros, dice la Biblia que si Dios no hubiera metido la mano, su suegro lo había matado. Que si el Señor por su misericordia no había metido la mano, su hermano Esaú lo había matado. Entonces una vida de lucha, una vida de angustia, una vida de desespero, una vida de trabajo y pelear hasta con la sombra, para al final de cuentas solo obtener ni siquiera nada de las promesas del Señor. Entonces, hijo de Dios, entendamos que tenemos que rendir. Dios no necesita que usted le ayude. Lo que Dios necesita es que usted rinda su yo, que usted rinda su alma al Señor. Si usted no se rinde, Dios no puede hacer absolutamente nada. En la Biblia dice, no se puede poner en odre viejo, remiendo ¿qué? Nuevo. Porque el nuevo va a romper lo viejo. Usted no puede haber recibido a Cristo y seguir viviendo con su antigua naturaleza, con su antiguo yo, queriendo gobernar, queriendo dirigir. Por aquí sí, Señor, por aquí no, Señor. Aquí déjame aquí hazle por aquí. Eso no, o es o no eres. ¿Sí? ¿Qué le pasa cuando usted invita cuando están muchos, me imagino que tal que, no sé si está pasando por ahí, que de pronto usted esté en su casa viviendo con la mamá y con la esposa? ¡Aleluya! 2 mujeres peleándose el poder ahí. ¿Qué pasa? Se vuelve invivible, ¿cierto? Así es nuestra vida. Usted queriendo gobernar y el Señor. Y el Señor es o me dejas o hazlo tú. Entonces, rendición es confiar en el Señor, confiar en el Señor, confiar en el Señor. Y no es fácil confiar porque por nuestra naturaleza, ¿sí? Creemos que no la sabemos más que el Señor. Entonces, hasta que tú no te rindas, Dios no puede hacer nada en tu vida. Rendir tu yo, rendir tu amor, tu pasión, tu deseo desmedido por las cosas, por el mundo. Entonces, deja ser el control de tu vida al Señor total. Tienes anhelos, tienes deseos, que dice el Señor, clama a mí y el Señor te va a decir sí, no o por qué. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. El propósito general, formar a Cristo en tu vida. Pero cada uno hemos nacido en diferentes características intelectuales, económicas, sociales, bueno, de todo eso. Pero ahí está el Señor. Mira lo que dice Isaías, ¿sí? Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces? Antes que nada, hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? ¿Sí? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? Y muchas veces estamos cuestionando a Dios. No, pero es que si Dios me hubiera sido, es que Dios la embarró aquí conmigo porque si tal cosa me hubiera hecho así. Y entonces tratamos de ¿qué? De a Él cómo guiar nuestra vida, cómo bendecirnos. Y no podemos. No podemos. Tenemos que ser conscientes y preguntarnos, ¿qué ha sucedido realmente en mi vida cuando yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como a mí me parece, como la gente lo hace, como me enseñaron? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos logrado cosas? Claro, nos hemos apoderado de muchas cosas, pero hemos hecho unas pocas cosas, desastres también en nuestra vida. ¿Sí? Porque yo creía, a mí me parecía, yo pensaba
¿Sí? Por eso en nuestra vida hay mucha aflicción, mucho dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos rendimos al Señor. Lo más difícil para un ser humano es rendirse al Señor. Pero lo más gratificador, transformador y renovador es rendirse al Señor. Confiar plenamente en el Señor. Entonces, la obediencia tiene que ir acompañada de algo que se llama ¿qué? Rendición. No pueden estar dos personas al mismo tiempo dirigiendo. ¿Quién sabe más, tú o Dios? ¿Quién tiene los mejores propósitos para nuestra vida? Pensamos que somos nosotros. Pero, ¿qué dice el Señor? Con amor eterno te he amado. Tengo lo mejor para tu vida. Confía, cree, espera en mí. ¿Será que Dios le falló a Moisés? Si hubiera quedado como príncipe de Egipto, hoy sería ahí momificado, lo estarían viendo de pronto en los museos, ¿sí? Pero solo de Egipto. Hoy es, ¿qué? El padre de toda la raza cristiana. Cristianos, ¿cierto? Los judíos cristianos de todo el mundo. A través de él vino la bendición del Mesías. ¿Sí? Y así es Abraham, y así es Moisés, y así ha sido cada uno de los hombres y mujeres que han confiado y se han rendido ¿a quién? Al Señor. De ahí que tenemos que pedirle perdón al Señor y reconocer que nuestra terquedad, nuestra obstinación, ¿sí? Por no creer, por no confiar en Él, son los que han traído caos a nuestra vida. Nos hemos perdido las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Por no confiar en Él. Entonces, la obediencia implica rendición. Ser cristiano implica uno, obediencia. Y la obediencia implica ¿qué? Rendición. ¿Sí? El tercer punto que te vamos a ver se llama ¿qué? Revelación. ¿Sí? La gente dice es que a mí nunca me habla el Señor. A mí nunca se manifiesta el Señor. Yo no veo las bendiciones de Dios. Esas promesas no las veo cumplidas en mi vida. Pero es que las promesas de Dios se ven cuando se obedece en rendición. Entonces, cuando usted le cede el control a su vida al Señor y va caminando en fe, no por vista, no por lo que oímos, no por lo que vemos, no por lo que sabemos, ¿sí? Entonces Dios tendrá la oportunidad de revelarse, manifestarse, o sea, a su vida. ¿Qué pasó en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego cuando los amarraron, ¿sí? Y los tiraron al pozo del fuego? ¿Qué pasó? Mire lo que pasó. Dice ahí en Daniel 3, 24, 25, dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: no a 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué pasó? Que Dios los respaldó a ellos. Dios se manifestó a su vida. Ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos, protegiéndoles. Ahora, no a todos los salva. Si usted va a Hebreos 11, dice ahí quienes murieron aserrados, ¿cierto? Apedreados, comidos por leones, destrozados, en ruina y en miseria. Pero dice, obedecieron al Señor sabiendo que habían agradado al rey. Pero ahí está la bendición del Señor. Cuando usted obedece al Señor, Dios se manifestará a su vida. Verá que las promesas que le ha hecho se cumplen en el proceso de Dios, en el tiempo de Dios. A Abraham le costó 25 años que Dios le cumpliera su promesa. ¿Por qué? Porque primero no obedeció completamente. Se fue con su papá y con su sobrino. Se murió el papá, se fue con el sobrino. Hasta que un día le dijo el Señor:
yo te llamé a ti, no te llamé con sobrino. Entonces, cuando ya comenzó por fin, después de varios años de obedecer al Señor, así nos pasa a nosotros. Como obedecemos a medias, recibimos a veces a medias. O eso, por no obedecer completamente, no recibimos hasta que Dios no nos vea que estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, nosotros mismos impedimos que Dios se revele, sus promesas se cumplan en nuestra vida, porque pensamos que media obediencia es una obediencia completa, y no es así. O es completa o no es. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Estaba orando: Señor, vienen los egipcios, nos van a matar. Y el Señor le dijo: yo no te llamé a orar, yo te llamé ¿a qué? A que marches. Dios no nos mandó a que orar cuando nos ha dado una orden. Oramos para decir: Señor, gracias porque la voy a hacer, pero no para no obedecer. Yo tengo que marchar sobre la obediencia, y cuando marcho sobre la obediencia en el tiempo adecuado de Dios, no en el nuestro, ¿sí? A veces pensamos que cuando se den todas las circunstancias que esperamos es que va a suceder. No, tenemos que confiar en que Dios, usted y yo, lo que tenemos que hacer es obedecer con plena confianza en que Él cumplirá lo prometido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Siempre se va a cumplir por encima de toda circunstancia. Después de que Dios le dio a Abraham esa bendición de su hijo, ¿qué le tocó? ¿Qué hace después el Señor con Abraham? Le tocó esperar 25 años por el hijo. Ya llevaba entre 15 y 17 años disfrutando ¿de qué? De Isaac. Y el Señor le dice a Abraham: sacrifícame tu hijo. ¿Qué hace Abraham? Razona, argumenta, reclama que la promesa, Señor, pero mire, ¿te acuerdas de la promesa? No, él había confiado y había entendido que así como Dios hizo el milagro de regenerar su cuerpo y el de su esposa para que ellos pudieran concebir, él dijo: yo voy a obedecer porque para Dios no hay nada imposible, y Él lo va a resucitar. Entonces ya había aprendido a ver la revelación, que la obediencia trae bendición, que la obediencia trae bendición, que las promesas de Dios se cumplen si yo obedezco y me rindo. Esa estaba demostrando una rendición total de confianza en Dios. El Señor le dijo: detente, Abraham, ahora sé que ni siquiera lo que es más importante para ti en la tierra me es negado. Y el Señor inmediatamente proveyó ¿qué? El cordero. Entonces, cuando hay obediencia de mente y de corazón, el Señor da la provisión. Si usted camina en la obediencia, confiado en el Señor, de corazón rendido a esa voluntad de Dios, confiando en la palabra del Señor, en el tiempo de Dios, Dios da la ¿qué? La provisión. Ahí se manifestó. Imagínense cómo sería esa relación de padre e hijo. Hoy en día lo llevarían a psicólogo, a psiquiatra y un poco de cosas, ¿sí? Pero como ahí entendió ahora a Isaac que no había cosa más importante que obedecer a Dios. Había entendido que su padre amaba tanto a Dios que había obedecido, y que tanto lo amaba a él que había obedecido a Dios, ¿sí? Y por eso usted ve en la vida de Isaac unas características trascendentales. Casi todo le llegó por regalo de Dios, por toda la fe y la obediencia de su padre, y la fe y la obediencia que él había aprendido a través de la Biblia y de su padre, se sometió al Señor. Mire lo que dice Isaías 41:3, cuando usted aprende a obedecer de una manera ya revelada al Señor. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad,
no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por rescate por tu libertad en lugar de ti. O sea, Dios, cuando usted está obedeciendo al Señor, rendido a su voluntad, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias que estemos pasando ahorita o que seguiremos pasando o que se agraven en nuestra vida, Él estará con nosotros. Eso lo estará usando Dios para formar fe, para desarrollar fe, para limpiarnos del mundo, para limpiarnos de nuestros pecados, para formar y desarrollarnos al carácter de Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús en Getsemaní oró, y era tanto su agonía que transpiró sangre. Señor, Padre, si es posible, aparta de mí, si es posible. Y el Señor le dijo, no, no y no. Entonces se paró y dijo, Señor, gracias porque me vas a fortalecer en este momento. Y le dijo a sus discípulos, párese. Así es, hijo de Dios. Dios está con nosotros, estará con nosotros siempre, en cualquier circunstancia. Mientras usted esté obedeciendo al Señor, ¿sí? Así vaya a la muerte como fueron estos tres, o como fueron algunos que fueron aserrados, apedreados, comidos por animales, el Señor cumplirá sus promesas en su vida o en sus hijos. Pero téngalo presente, como dice la Biblia, es mejor sufrir haciendo el bien, la voluntad de Dios, que sufrir sin hacer la voluntad de Dios, porque va a sufrir doble, porque va a sufrir por hacer su propio camino y va a sufrir porque no obedeció al Señor. Pero si usted obedece al Señor, aprende a rendir en obediencia su vida y a sujetarse y a confiar plenamente, a rendirse, a dejar que su yo ya no gobierne más sus mentes, sus emociones, su voluntad, ¿sí? Entonces verá que Dios se manifestará en su vida. Entonces, mientras no haya obediencia, no habrá comunión con el Señor, no habrá presencia de Dios, no habrá manifestación de las promesas de Dios a nuestra vida. Cuando a veces comenzamos a sufrir, ¿sí? Razonamos, argumentamos y buscamos la excusa y ¿qué? Y huimos. Cuando se mejoren las cosas, voy a seguir al Señor. Siempre viviendo de una manera calculada, egoísta, pensando en nuestro propio beneficio. Si usted vive así, Dios no puede hacer nada. Porque si Moisés, Abraham, María y no hubieran obedecido completamente al Señor, no había pasado en su vida absolutamente nada. Dios había escogido a otros. La obra de Dios no se iba a detener. Ni Satanás ni nadie puede detener la obra de Dios, ni los planes de Dios. Dios hubiera escogido ¿a qué? A otros. Cuando Judas murió, ¿qué dijeron los apóstoles? Vamos a reemplazar al hijo de la perdición. Venga otro. ¿Sí? Usted puede perderse las bendiciones de Dios, pero los propósitos de Dios, Dios escogerá a otros. ¿Sí? Entonces tenga presente que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Después del horno, Él nos pasa por el horno, como pasó a su hijo, para un propósito, para formar el carácter de Cristo en nuestra vida, para llevarnos a otras dimensiones. ¿Sí? Entonces, el objetivo del Señor es ¿qué? Que romper todo ese yo. Eso sí, téngalo por seguro que Él lo va a triturar, usará cualquier implemento que tenga que usar, y entre más terco, más obstinado sea usted o yo, pues la herramienta será así también difícil. De cada uno de nosotros depende. En la medida que usted se rinda, entonces disfrutará. ¿Qué pasará? Usted se puede imagínese a Sadrach, Mesach y Abednego saliendo del fuego. ¿Cómo salió su fe? Fortalecida. ¿Sí? Fue tanto que no solamente Dios salvó su vida, sino que el mismo rey dijo, de ahora en adelante se adorará al rey de Sadrach, Mesach y Abednego. Porque cuando vivimos en obediencia al Señor, no solamente sacamos beneficio a nosotros, sino que sus hijos, sus familiares,
verán la respuesta de Dios en su vida. Sus amigos, la gente no cristiana, verá cómo Dios se manifiesta en su vida por encima de la circunstancia, y entonces la gente va a ver la diferencia de tener a Dios y no tenerlo. Entonces, hijo de Dios, ¿qué es la vida crucificada? No es que usted cargue la cruz de Cristo, no, no, no. Cada uno tenemos que cargar nuestra propia cruz. ¿Cuál es nuestra propia cruz? Rendir nuestro yo, ¿sí? Y no dejar que el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y buscar la vanagloria de la vida sean su prioridad en su vida. Si usted no rinde su yo al Señor, entonces Dios nunca podrá manifestarse en su vida. Jesucristo tuvo que morir en la cruz para poder experimentar ¿qué? Resurrección. Tuvo que morir en la cruz para después oír las palabras del Padre. Ahora siéntate a mi diestra y eres Señor en la tierra y en los cielos. Y toda rodilla se doblará ante ti. Si queremos ver la vida de abundancia, la vida fructífera, la vida que Jesucristo ha prometido de victoria en nosotros, tenemos que obedecerlo. Y obedecerlo con una rendición incondicional. Mente, alma y cuerpo al Señor. Si deseamos vivir la vida crucificada, debemos entregarnos completamente en obediencia al Señor. El apóstol Pablo fue un hombre muy lleno del yo. Era un hombre muy diligente, muy capaz, muy dinámico, ¿sí? A tal punto que era no solamente fariseo, sino fariseo de fariseos. A esa edad tan temprana ya estaba en el Sanedrín. Él siempre hacía, por su capacidad, por su habilidad, por su destreza, denme en cartas que yo esto hago y deshago. Pero cuando recibió al Señor Jesucristo, Él dijo unas palabras de ahí en adelante que siempre repetiría en su vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No dejó de ser dinámico, no dejó de ser determinado, no dejó de ser diligente, al contrario, pero había aprendido que no es lo que yo hago, sino lo que Dios quiere que yo haga. Y por eso llegó a ser lo que pudo ser en las manos de Dios, y sufrió mucho por el evangelio, pero su vida fue bendecida por Dios. Usted y yo tenemos que aprender, Señor, yo voy a hacer, no, ¿qué quieres que yo haga? Eso es obediencia. Pero Señor, me parece, yo creo, usted le puede parecer muy lógico, ¿sí? A Adán y a Eva le parecieron lógicos, llamativo la fruta. ¿Cuáles son las consecuencias? Y revise su vida. Cuando usted ha seguido su parecer, su conocimiento, su intelecto, sus consejos de los expertos, ¿qué ha pasado en su vida? Un caos, ¿cierto? Y le ha tocado pagar consecuencias amargas y duras. Y solo la misericordia de Dios se metió allí y transformó su vida. Debemos entregarnos completamente en la obediencia al Señor y entregar nuestra vida a su autoridad para que Él decida y usted diga, Señor, aquí estoy yo, hágase en mí conforme a tu voluntad. Entrega tu yo. Ama a Dios con todo tu corazón y Dios hará en tu vida, hijo de Dios. Vamos a orar entonces. Padre de Dios, amado Padre, gracias por esta mañana. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque obedeciste al Padre al venir a la tierra. Obedeciste al Padre al vivir en santidad y en obediencia día tras día, a pesar de todos los inconvenientes. Cuando venía el día de la cruz, no la rechazaste. Pediste fortaleza del Señor, pero no rechazaste el propósito de venida que era la cruz. Y ahí en la cruz, aún manifestaste tu amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así nos enseñó el Señor
Dios que a través del ejemplo del Señor Jesús tenemos que ser nosotros. Someter en espíritu, en alma y en cuerpo a su palabra. Porque los pensamientos de Dios son siempre de bien para nosotros. Él siempre desea lo mejor. Pero hay un yo que muchas veces piensa que sabe más que Dios. Satanás nos engaña como engañó a Adán y a Eva, pensando que yo soy el que mejor piensa de mí. Que nadie tiene los mejores planes que los que yo tengo. Y estamos totalmente equivocados. Porque Dios nos demuestra que nos ama tremendamente. Por eso dio a su Hijo Jesucristo. Rinde tu yo, hijo. Rinde tu yo al Señor. Duele y va a doler. Dios usará cualquier cosa, cualquier método, con tal de que aplastar y rendir tu propio yo. Así como la semilla tiene que ser triturada, ese ego, para que dé vida y vida en abundancia. Deja que el Señor destruya tu yo. Confía en Él, aunque duela, aunque no veas nada. Tú no ves la semilla que está sembrada en la tierra, no la vemos. Pero después aparecerá la planta. No vemos a veces lo que Dios está haciendo. Parece que es un caos. Parece que vamos de para atrás, que la cosa se empeoró, que no hay esperanza de vida. Pero comienza a aparecer la planta y comienza a aparecer la respuesta de Dios, la provisión de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Acércate siempre orando. Ayuda mi incredulidad. Rompe mi obstinación. Ora, órale al Señor. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Oh, Señor. Ayúdanos. Levante sus manos Que y carácter dígaselo de al Cristo. Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Buscaba la presencia de Dios, no confiaba en Él. Jesús, Buscaba en la mañana, en la tarde, en la noche, haz mi carácter rendirse al Señor. más como el tuyo. Yo quiero ser. Debemos dejar nuestra autosuficiencia e ir a su presencia. Porque en esta vida hay cosas que pasan Y no que yo entendemos. no entiendo. No comprendemos humanamente. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Morir a nuestro yo, a nuestro Haz mi pensamiento, carácter a nuestra habilidad, a más nuestra como capacidad. el tuyo, yo quiero ser. Él no necesita ayudantes. Él necesita como Vamos a el decirse barro. una vez más, Jesús, Jesús, haz mi carácter Sea un barro moldeable más como el tuyo. en sus manos. Yo quiero ser. Ríndete, ríndete. Confía en Él. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Obediente, rendido al Padre. porque en esta vida hay cosas que pasan Confiaba que yo no siempre entiendo. por encima de la vista. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo. Rindamos a Haz su mi voluntad. carácter más como el tuyo. Eso es Yo lo que tenemos que quiero hacer. ser. Rendirnos a la Haz mi voluntad. carácter, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Así es, Padre. Haz mi carácter más
No nos ha dejado solos. Necesito que hagas mi carácter Nos ha dado el como Espíritu tuyo. Santo, nuestro Me someto consolador. a ti. Hay cosas que no entiendo Él en nos esta vida. capacita. Necesito, Señor, Él nos guía por el hacer mejor tu camino. voluntad. Necesito morir No es a lo mi que yo viejo haga, hombre, sino lo que yo deje hacer a Dios que en mi todo vida. tiempo pueda ser ejemplo, Señor. El Espíritu Santo está allí Levanta para tu mano y brinda su fortalecerte, carácter para al guiarte, Señor. para dirigirte. Aquí estamos, Dios. Ríndete a la voluntad de Dios Hay cosas que y el Espíritu pasan Santo te capacitará, te guiará, te dirigirá. porque yo quiero Él, mostrar tu no es lo que tú amor hagas, a cada es lo que tú instante. dejes hacer. Por eso tienes que rendir tu yo, Hazme hacer tu voluntad. para que la nueva naturaleza Morir a mi viejo hombre. se apropie en Haz nuestra mi mente. carácter más como el tuyo. Recuerda que tenemos la mente de Cristo, Quiero ser tenemos las emociones, todo ya lo tenemos dentro de nosotros porque Él vive entre nosotros. como el tuyo. Yo quiero ser. Déjalo renacer de tu vida. Niégate a tu naturaleza pecaminosa y deja que la naturaleza divina que está en ti se apropie de tu mente, pensamientos, actitudes, comportamientos de un diario vivir. Porque en Él hay victoria, en Él hay poder. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si sois mis discípulos, dice el Señor, perseveréis en mi palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Eso dice el Señor. Si somos discípulos de Dios, tenemos que leer, meditar y obedecer su palabra. Y esa palabra traerá vida. Y esa palabra es la verdad y traerá vida en abundancia para nosotros. Oh sí, Espíritu Santo, afirma a tus hijos, Señor. Y fruto de eso podremos adorar en espíritu y en verdad. Y fruto de eso leeremos y la palabra de Dios será victoria para nosotros, porque ya no seremos oidores sino hacedores de la palabra de Dios. Y ya entonces le alabaremos, le cantaremos, le glorificaremos como fruto de verlo manifestado en nuestra vida. Ya no serán simplemente canciones, será una realidad en nuestra vida. Porque Él se revelará, se manifestará al que confía y obedece en su palabra, Señor. Eso te lo suplico, Señor. Sigue afianzando, afirmando, consolidando en tu palabra hombres y mujeres temerosos y obedientes a tu palabra, Padre de los cielos, para que traigas vida y vida en abundancia en cada uno, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.